Seguimos en esta tertulia de viernes 9 de junio de 2023. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Natalia Costa y Alejandro Aval. Salimos de nuestro país, nos metemos en un tema internacional de estos últimos días. Los daños sobre la población civil en la guerra de Ucrania se agravaron esta semana a raíz de la destrucción parcial de la represa de Kakhovka en el sur del país. El ataque que sufrió esta infraestructura el lunes provocó una inundación de un área de 600 kilómetros cuadrados que destruyó pueblos y obligó a evacuar a miles de personas en medio del conflicto bélico. Además, comprometió el suministro de agua potable y energía para todo el sur del país, incluida la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. El responsable del ataque, que constituye uno de los episodios más graves en 16 meses de guerra, todavía no fue determinado. Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de sabotear la represa para favorecer su estrategia militar. El miércoles, Estados Unidos, Reino Unido y Francia condenaron la operación, pero no responsabilizaron a Moscú por el hecho. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, describió la destrucción como otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania, pero agregó que la ONU no tiene acceso a información para verificar de forma independiente la causa de lo ocurrido. Ahí estamos viendo en la transmisión en video algunas imágenes, son realmente impactantes, ¿no? Pero a veces parece que estamos como adormecidos con las noticias de la guerra. Al estar todo el tiempo informando de ellas, perdemos la dimensión de lo que estamos hablando. A ver, los escucho. Gonzalo. Un insulto a la conciencia colectiva de la humanidad, esta miserable guerra de los europeos. Yo no sé hasta cuándo la humanidad va a estar todavía sometida a que los superpoderes manejen el mundo y hagan las barbaridades que se les da la gana, y que nadie tenga la posibilidad de llamar a una mesa de diálogo, no sé, que ni siquiera es de diálogo, una mesa de raciocinio, de decir, ya estamos en el siglo XXI y no podemos seguir manejándonos internacionalmente con la ley del más fuerte. El que tiene más poder es el que hace, es el que manda, hace lo que se le da la gana, después niega que lo ha hecho. En el fondo es la misma lógica con la que se maneja la mafia, las maras. Es patético que el mundo no sea capaz de decir basta a este tipo de barbaridades como las que estamos viendo en Ucrania. Francamente, a mí me decepciona. Creo que lo que el secretario general de Naciones Unidas dice, sí tiene razón. Si Rusia no hubiera invadido, esto no hubiera sucedido. Pero esto no hubiera sucedido si muchas otras cosas no hubieran pasado antes. Lo que nos está faltando es un modelo de una ley universal que haga que todos los países del mundo se tengan que atener a eso. Pongamos de acuerdo sobre cómo tienen que ser manejadas las relaciones entre los países de una forma civilizada y no según quién es el que tenga más fuerza, y terminar con estas barbaridades, porque esta inundación no solo son las consecuencias inmediatas que tiene sobre esta pobre gente, más de 40.000 desplazados, sino que además muchos de estos campos son campos minados. Es decir, que cuando rompen cuando vienen estas olas las minas se desparraman por todos lados. Y yo recuerdo, una vez me tocó con Naciones Unidas ir a Bosnia, Herzegovina, después de las guerras, y me mostraron un campo minado y las cantidades, y es una cosa impresionante. Había minas por todos lados. Es decir, es parte de la estrategia de la guerra, minar los campos. Cuando la guerra termina, las minas quedan ahí. Y la gente sigue saltando, no solo la gente, los animales, las vacas, todo lo que pisa. Es una barbarie, no es digno del siglo XXI. Por eso digo que verdaderamente es un insulto a la conciencia colectiva de la humanidad lo que está pasando ahí. ¿Los demás? Natalia, ¿querés ir vos? Sí, estoy completamente alineada a lo que dice Gonzalo, y una cosa que pensaba, realmente las imágenes son muy impactantes. Pensaba en que la discusión que más, por lo menos yo, es lo que más
he visto en prensa y bueno, que se está hablando, es la cuestión de quién tuvo la responsabilidad, sí. bueno, que fue Moscú, que fue Ucrania, que fue Rusia. Y entonces yo pensaba, y lo hablaba, incluso lo vengo hablando con un gran amigo y profesor que es Ramiro Podetti, desde el principio de la guerra de Ucrania, qué difícil resulta en la era de las fake news y de las deep fake más todavía, uno tener elementos de juicio que sean confiables, que sean para iniciar un debate en que vaya en esa dirección, ¿no? De quién tuvo la responsabilidad. Entonces, mientras pensaba eso y veía a la prensa que la manera de noticiarlo es eso, bueno, ¿quién tuvo la culpa? Pensaba, ¿no será en realidad una ocasión para empezar a plantearnos otro tipo de preguntas, más allá de que quién tuvo la culpa? Evidentemente que es importante saber quién tiene la culpa, no, la responsabilidad, porque de ahí se siguen muchas cosas, se siguen alianzas, se siguen sanciones, se siguen juicios en su momento, ¿no? Pero creo que por esta situación del exceso de información, de la infoxicación, como le dice Byung-Chul Han, esa tarea es tarea que a nivel, digamos, del ser humano promedio es muy difícil de hacerse. Creo que tiene que estar en manos de gente que está dedicada a eso, justamente, ¿no? Pero entonces me planteaba, ¿no tendremos que hacernos algún otro tipo de preguntas más allá de esa cuestión de quién tiene la responsabilidad? Y bueno, y la conclusión a la que llegaba va a la línea de lo que dice Gonzalo, ¿no? De decir, esto es una barbaridad, y la pregunta puntualmente que me planteé fue, ¿cómo lidiar desde un punto de vista global con el hecho de una guerra que tiene potencialmente efectos sobre todo el mundo, ¿no? Obvio que siempre las guerras, siempre fue así, siempre hubieron consecuencias económicas, crisis migratorias y un montón de cosas que afectaron al resto del planeta a partir de toda guerra, ¿no es cierto? Pero, si yo no me equivoco, corregime, Romina, esta cuestión de la represa pone en riesgo una serie de plantas nucleares que hay cerca. No sé la de Zaporilla, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza aparentemente el agua para la refrigeración, ¿no? Sin embargo, informes de los organismos vinculados a la energía atómica decían, bueno, en este caso no hay riesgo por ese lado, ¿no? Con la de Zaporilla. Pero es una de las consecuencias que tiene, claramente, ¿no? No hay riesgo todavía. Es una de las consecuencias. Sí, entonces, ahora, ¿no? Solo para terminar. Mi reflexión venía por ese lado, ¿no? Con una guerra que potencialmente, bueno, esta acción, más allá de quién haya sido el responsable, desata esto nuclear. Ya pasó, ya lo vivimos, pero esto nuclear desata esto otro. Y lo que sabemos que está en el horizonte, pero que hoy en el siglo XXI tiene el potencial de una destrucción masiva. Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. ¿Cuánto más vamos a tardar para tener leyes realmente que sean universales, que sean planetarias? ¿Ustedes? Bueno, ¿Cómo le vieron? Dale, Juan. La destrucción de una represa me parece una barbaridad, un acto de barbarie irrepetible, ¿no? Porque, por empezar... ¿Te parece, dijiste? Me parece, sí. Es una barbaridad, es incomprensible que como acto de guerra cualquiera que haya sido lo haya hecho. Porque en primer lugar, lo que sucede es que esa represa generaba energía, de modo que lo primero que queda es una cantidad de población sin energía. Y eso, hoy sabemos que si nos apagan la luz, es decir, se acaba casi todo, no funciona nada en la civilización actual. En segundo lugar, esto provoca una inundación gigantesca. Y lo primero que pasa es una cantidad enorme de desplazados que tiene eso, y además todo lo que arrastra ese volumen de agua. Aproximadamente 80 ciudades y pueblos, claro, estarían inundados. Y en tercer lugar, lo que significa para el medio ambiente todo esto, porque piensen esto, hay que pensarlo de esta manera. Esa represa
en funciones normales generaba energía, un cierto volumen de energía, y tenía una acumulación de agua para generar todo eso. Eso se ha liberado, es decir, es el equivalente a la bomba atómica, ¿no? Es decir, es el equivalente a lo que pasa cuando un reactor atómico explota. Es decir, se libera de golpe toda esa energía que estaba almacenada en la represa. Es absolutamente impensable eso. Y si hay algún delirante que planeó esto para hacerlo, como evidentemente hay, merece ser procesado inmediatamente, ¿no? Y yo creo que en algún momento la guerra de Ucrania tiene que terminar y algunos tienen que ser procesados. Y dentro de todos, Putin es mi candidato más importante, ¿no? Porque es el responsable de haber iniciado todo esto. Alejandro. La represa de la cual estábamos hablando se encuentra todavía, porque por más que está deteriorada, todavía está en territorio ocupado por el invasor ruso en Ucrania, o sea, pero lo cual hace pensar que, bueno, es un poco difícil que hayan sido los mismos rusos los que le hicieron explotar. Porque incluso además hay estrategias igual, porque se ha especulado mucho, decían, con respecto a, bueno, quién es el responsable. Esa es la tónica, ¿no?, de esta discusión, pero también, claro, después aparecen las teorías militares asociadas a ambas hipótesis, ¿no? Claro, pero ¿a quién se beneficiaría y qué estrategia militar estaría tratando de seguir uno u otro, ¿no? Claro, lo que pasa es que, fíjate, para Rusia, primero es territorio ocupado por Rusia. En segundo lugar, parecería que esto es lo que abastece de agua a toda la península de Crimea, o bueno, un importante abastecimiento de agua en la península de Crimea, también ocupada por los rusos desde hace 6 o 7 años, depende de del lago que se había formado con esta represa, lo cual, bueno, pues hace pensar, caramba, y habrán sido los rusos que la destruyeron. Los ucranianos, por su lado, dicen, desde Kiev, dicen que en realidad la única manera de hacerla explotar, como le hicieron explotar en el lugar, es colocando, bueno, llamémosles para simplificar, dinamita. Y eso, en un territorio ocupado por los rusos, es muy difícil que lo puedan hacer los ucranianos. Así que es un intríngulis terrible, pero no es una fisura natural lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue realmente una explosión de la represa provocada por alguien, como decía Juan. Inevitablemente un responsable de esto hay. En última instancia, si uno dice, bueno, ¿quién es el responsable de todo este desastre que está ocurriendo en Ucrania? Y como decía quizás Gonzalo, en el mundo como consecuencia, ¿quién es el responsable? Y bueno, en última instancia parecería que para nosotros al menos ese es Putin, o Putin como le quieran llamar. Y bueno, dudo mucho que se lo juzgue como un criminal de guerra, porque no creo que volvamos a tener los tribunales de Nuremberg al final de esta guerra, pero en fin, es como debería ser juzgado, ¿no, verdad? Exacto. Pero para eso se necesita volver a crear organismos internacionales que tengan la capacidad de hacer eso. Ahora, nosotros tenemos una Corte Internacional de Justicia, solo que las grandes potencias dicen que no tienen jurisdicción sobre ellas. Empezando por Estados Unidos. Empezando por Estados Unidos, Rusia, en fin, todos los importantes, todos los que arman estos desastres, son los que dicen que la Corte no tiene jurisdicción sobre ellos. Lo mismo pasa con la Corte Penal para los crímenes de guerra. Van presos los dictadores de los países del tercer mundo. Sí. El tercer mundo o del segundo mundo, pero no los del primer mundo. No existe el segundo mundo, y el primer mundo tampoco, pues esa es otra discusión. Lo hablamos. Pero la verdad es que es ridículo. Es decir, esto es absolutamente irracional que los poderes más importantes, que son los que causan todas estas invasiones, porque no es solo la de Ucrania, hubo varias invasiones. Hay que tener en cuenta que después de los actos del 11 de septiembre del 2001, toda la zona del Medio Oriente ha quedado arrasada. Si vos pensás en cómo era esa zona antes y lo que queda hoy día, pues sí, pero han arrasado con esa zona. ¿Y qué opinas de la exclusión de Bielorrusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recién? Y muestra que evidentemente la opinión mundial en este momento, inmensísima mayoría, claro, está más a favor
está más en contra de Rusia, si querés, sin necesariamente estar a favor de nadie, pero está más en contra de esta invasión, evidentemente. Y yo creo que eso es lo que hizo que Eslovenia, creo que fue, que ocupó el lugar en el Consejo de Seguridad, y no Bielorrusia. Pese a que Bielorrusia llevaba preparándose hace como 3 o 4 años para porque entrar. estas candidaturas llevan mucho tiempo. Y que además siempre se votan, creo. Sí. Retomo lo que decían, ¿no? Con la barbaridad que decías vos significa en el siglo XXI. Claro, vamos 16 meses, ¿no? de la guerra, y uno tiene la impresión eso que tendemos a deshumanizarnos, ¿no? Allá quedó, bueno, ya está, la dimos como que es algo instalado y estamos medios adormecidos. Recién ahora, con este episodio, empezamos a ver imágenes de vuelta que nos impactan y nos conmueven, ¿no? Porque 40.000 personas. Pero recalco eso que decía Natalia, pusimos el foco en, bueno, ¿y quién es la culpa? ¿De uno u otro? Y no, ya perdimos esa sensibilidad que teníamos al principio sobre lo que era el desastre humano detrás, ¿no? Inclusive lo que decía Gonzalo de las minas esparcidas por el territorio ocupado ahora por las aguas de la presa desbordado, se van para cualquier lado. Y son ni siquiera, claro, normalmente son artefactos terribles, pero dispersados de cualquier manera por cualquier lado, mucho peor todavía, porque en los lugares más insólitos puede haber una mina que llegó con el agua ahora, ¿no? ¿Verdad? Agua que llegó a tener una altura de 11 metros, leí en algún diario, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad, Romina, es que nosotros, es decir, vos no podés vivir consciente todo el tiempo del sufrimiento de esta gente, porque vos tenés que vivir tu vida. Entonces tienen que existir estos organismos internacionales que se dedican a estos temas, a estas injusticias que hay en el mundo, que tienen que ver no solo con la guerra, tienen que ver con el hambre, tienen que ver con los problemas de género, tienen que ver con los problemas raciales, que te lo esté recordando todo el tiempo. Y a mí me da mucho fastidio estos nacionalismos malentendidos que consideran que los organismos internacionales se están metiendo en la vida y en las cosas internas soberanas de nuestro país. Los organismos internacionales se tienen que meter, porque son los únicos que están constantemente lidiando con estos problemas. Y nosotros, como tú bien decías, nos damos cuenta cuando sucede una cosa de estas. Pensamos que el sufrimiento humano es, oh, qué barbaridad, cómo estará sufriendo esa pobre gente hoy. Pero después, la gente sigue sufriendo y te olvidás y vos pasás a otra cosa. Nosotros, cuando yo estaba en la ONU, me acuerdo que cuando sucedía un volcán, una erupción de un volcán o una inundación o algo, acudía a una enorme cantidad de ayuda y nosotros decíamos, por el momento esperá, porque en los primeros días acudía todo el mundo y llegaban aviones y socorristas y perros y sacaban de la gente, pero a las 2 semanas había otro volcán en otro lugar del mundo y ahí era cuando la ayuda de las Naciones Unidas era lo más importante, porque el problema seguía, no lo había resuelto en 2 semanas. Pero entonces esa conciencia universal es muy difícil tenerla desde Uruguay o desde Albania o desde Mongolia. Es una cosa que te tiene que estar recordando gente que está metida en ese tema permanentemente. Entonces, en un mundo como el de hoy, no tener organismos internacionales poderosos y que además tengan el poder de juzgar, como decías tú, una persona que se desvía de las reglas, es fundamental. No funciona más el mundo. Claro, ahora, como las Naciones Unidas eran demasiado débiles para cumplir ese rol, bueno, pasará como con la Liga de las Naciones. Que crearon la Liga de las Naciones no tuvo el poder para evitar la guerra mundial, entonces murió. Vinieron las Naciones Unidas, que tampoco tiene el poder de evitar estas cosas, lamentablemente, porque no se lo dan, y vendrá otra cosa, pero es absolutamente indispensable, porque no podemos seguir así. Esto y lo de la explotación del gasoducto del Nord Stream también, que tampoco se sabe. Hay varios oyentes que están apuntando a eso, también, recordando a ese episodio. Ya está, basta. Digo, ¿qué necesitamos más para darnos cuenta que esto así no funciona? Es lo mismo que estar en manos de la mafia, es lo mismo. Si te querés volver tan internacionalista, pensá en Sudán, por ejemplo, también en este momento, ¿no? También. Lo horroroso que está ocurriendo en Sudán. Sí, y en tantos lugares del mundo. Lo que pasa es que se conoce menos, pero ahora lo trajiste vos, pero si no la gente ya se olvidó de lo que está pasando en Sudán. Facundo dice, estamos adormecidos, pero ojo, hay más muertos en los conflictos africanos actualmente que en Europa. Natalia. Ay, perdón, estaba silenciada. No, creo que
los organismos internacionales existen en su forma, pero no ejercen su función. O sea, existen, algo existe, pero no funciona. El punto es que se tiene que lograr algo que realmente tenga la efectividad necesaria. Y yo estaba pensando conmigo misma en este momento, a partir de las reflexiones de Gonzalo, algo, a ver, ¿cómo realmente podría ejecutarse eso que ya lo vemos, dice Gonzalo? O existe esta perspectiva que sea global y realmente una visión de la humanidad como un todo desde un punto de vista planetario, o corremos el riesgo de que se acabe todo. Eso es, diciéndole en pocas palabras. Y la verdad que pensaba cómo podría hacerse. No se me ocurrió nada. No sé, Gonzalo, vos qué pensás, si se te ocurre alguna línea, tú que trabajaste con eso también. No sé si me parece que es algo en lo que habría que ponerse a estudiar y ver cómo se puede responder esa pregunta. Y después, sobre lo que decía antes yo al principio, de dejar de pensar un poco y dejarlo un poco en manos de los especialistas, la cuestión de quién tuvo la responsabilidad para concentrarse en preguntas como ¿qué pasa cuando las guerras en el formato del siglo XXI cargan un sentido de catástrofe planetaria? Me refería justamente a lo que decía Juan, aunque de otra manera. Me refería al medio ambiente, pero no desde un punto de vista local, sino de las consecuencias que eso tiene como una reacción en cadena para el resto del planeta. Juan. Bueno, yo creo que una y otra vez llegamos al problema de la gobernanza internacional, ¿no? Y las Naciones, la Liga de las Naciones primero que fracasó por no poder impedir la Primera Guerra Mundial. Pero también fracasó porque la Internacional de los Trabajadores le pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, el nacionalismo de los trabajadores hizo que se desintegrara la Internacional. La Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron no hicieron un gobierno universal, hicieron el club de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. La Triple Alianza. ¿No? La Triple Alianza nueva. Ah, bueno, sí. Entonces, yo creo que el problema es posible una gobernanza internacional, y yo creo que habría que pensarlo en forma de el capitalismo global, ¿no? Es decir, lo que sucede es que, en definitiva, yo me imagino que un mundo que sea totalmente capitalista permitiría tener una gobernanza internacional, pero mientras no sea todo el mundo capitalista, no se va a permitir eso, porque lo que estamos viendo ahora es que un país atrasado como Rusia está invadiendo a otro país más o menos igualmente atrasado como Ucrania, ¿no? Y las guerras en África son lo mismo, y las guerras en Asia son lo mismo. Es decir, porque no hay más guerras en Europa, no hay guerras en Estados Unidos interviniendo. Es decir, algo así, recordando la clase anterior, la tertulia anterior, es como si una mano invisible del capitalismo pudiera lograr la paz. ¿Te quedó algo? Sí, bueno, yo sobre esto puedo hablar todo el día, pero no, yo creo que la respuesta a lo que planteaban los contertulios es nosotros tenemos que establecer cuáles son las reglas del juego para la convivencia internacional, cosa que no existe, porque existe la Carta de las Naciones Unidas, pero no es vinculante. Es decir, no es que la gente está obligada a hacer, y muchos de ellos dicen sí, como estábamos hablando, ponemos una Corte Internacional de Justicia, pero a mí no me afecta a los demás. Bueno, eso no puede seguir. Nosotros tenemos que tener unas reglas de juego que sean vinculantes para todo el mundo. El otro día hablábamos acá en una entrevista con el profesor Ferraioli en Italia, que redactó una constitución de la Tierra, en donde se ponen ciertas reglas básicas sobre las cuales tiene que vivir la convivencia internacional. Y que es totalmente lógico, y es insólito que nosotros no tengamos la posibilidad de poder avanzar en ese sentido. Porque es lo más lógico. Eso es lo primero que tiene que haber. Y segundo, que es lo complicado, y por eso es que esto no avanza, es que esa corte internacional, esas reglas de juego, tienen que tener, como en los estados, el monopolio de la fuerza de coerción. En otras palabras, tienen que tener un ejército que sea poderoso
y que sea capaz de intervenir en casos como este de Rusia con Ucrania, o de la invasión de Estados Unidos a Irak, o de todos los problemas que se armaron en Medio Oriente, y decir, basta, intervenimos nosotros. A ver, la diferencia entre la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas es que la Liga de las Naciones no tenía ningún tipo de aparato militar. Las Naciones Unidas tienen los cascos azules, que es mínimo, que va para, cuando dos países hacen la paz, va para verificar que no se rompan las reglas de la paz, pero es mínimo. La próxima organización internacional va a tener que tener una bruta fuerza de coerción, porque es la única forma de que esto funcione. Si no, seguimos en manos de mafias, que se llamarán honorabilísimos presidentes, pero que operan con la lógica de la mafia. Si yo soy más fuerte, hago lo que se me da la gana. Y eso es lo que estamos viviendo, con el problema de que acá puede terminar una guerra nuclear con el cual liquidamos todo. Ahora, el día que se cree esa fuerza internacional, va a haber una oposición a esa fuerza internacional y una rebelión a ella. Bueno, me das pie para un mensaje, a ver si lo encuentro por acá, que planteaba una solución. Gustavo dice, una idea para pensar global: que la inteligencia artificial invente un enemigo extraterrestre, al estilo de Orson Welles, mejorado, y allí estimular la unión de los humanos. ¿Qué tal? ¿Por qué no? Puede ser. No es una mala idea. Bueno, ¿qué hacemos? Cortísimo. Acá me está impresionando. También. Sí, bueno, a ver, manden los telegramas entonces ahora, rápido, breve. El agradecimiento no solo a Duarte por haber hecho el gol y a Maturro, que es un genio como trabajó, sino a Randall Rodríguez, que creo que es al que le debemos el triunfo de Uruguay ayer. El mejor golero de los últimos años que ha tenido Uruguay. Un genio, como le sacó la pelota. Impresionante. Fantástico. Así que felicitaciones a Randall Rodríguez en especial. Juan. Bueno, ayer se presentó el último libro de Gonzalo Frasca, y hoy lo recibí acá en Uruguay y las galletitas danesas. Sí. Es una colección de poemas en prosa escritos que están fechados y escritos sobre los más diversos temas. Yo no puedo entrar más en detalle porque todavía no lo leí, pero quiero denunciar que sí salió esto. Gonzalo Frasca es un doctorado en videojuegos, es decir, creo que es una persona muy, muy importante en todo ese ámbito, ¿no?, de los videojuegos internacionales. ¿Y no tiene receta de galletas? ¿Viste cómo hablan los? Sí. Aval y Grompone. La próxima los tenemos que separar. Hay que cambiarlos de lugar. Hay que cambiarlos de lugar. Pero además empezaron en conflictos entre ellos, ¿viste? Uno dice, no, el que me habla, Juan dice, el que me habla es Alejandro, me distrae. Bueno, cerramos la tertulia por hoy. Natalia Costa, Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval, Juan Grompone, gracias, gracias como siempre. Natalia, gracias especialmente que tuviste ahí que zafarle al corte de luz, ¿no? Hay que agradecerle al vecino ahí que te prestó. Lo logré, llegué y aquí estuve. Muchas gracias, Romina, por la invitación y un gusto compartir la mesa con los demás tertulianos. Sí, Natalia, nos habían prometido que venía. Dice que viene. Está lejos. Dice que va a venir. Ya llega. Especialmente, la queremos conocer. De cuerpo entero, porque le vemos solo la cara. Bueno, con ustedes nos reencontramos el viernes que viene.